Bueno, buenas noches. Vamos a hacer los temas que nos corresponden esta semana, que tendrían ser dos: hipertensión crónica y embarazo múltiple. Nos faltaría lo que es el tema del trastorno hipertensivo. Pero bueno, vamos a hacer un recordar de todo trastorno hipertensivo para pasar a la hipertensión crónica. Uno, que los trastornos hipertensivos del embarazo son, pues, actualmente es la segunda causa de mortalidad materna en el país, después de la hemorragia materna, ¿no? Entonces, pero ya en países del primer mundo, pues la hemorragia el trastorno hipertensivo es la primera causa de mortalidad, ¿no? Entonces, entenderlo es básicamente vital, ¿no? Para que ustedes manejen bien pacientes, no solo en su salud, sino en su práctica en general, ¿no? Esto es del congreso que había este año de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, con la actualización básicamente de todo lo que es un resumen en general de lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y está todo en realidad, todos los diapositivas en resumen. Cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, tienen que recordar que hay 4 trastornos: preeclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, hipertensión crónica y la hipertensión gestacional, ¿no? Estas dos deben ser manejadas de forma hospitalaria y estas dos sí pueden ser manejadas de forma ambulatoria, ¿no? Aquí definimos hipertensión gestacional: es aquella presión arterial más de 140/90 en 2 tomas separadas entre 4 a 6 horas, ¿no? ¿En quiénes? En un paciente principalmente que tenga más de 20 semanas de edad gestacional. A eso se le dice hipertensión gestacional, ¿ya? ¿Y qué es la hipertensión crónica? Aquella hipertensión que es lo mismo, pero antes de la semana 20 del embarazo, ¿no? Esa es la hipertensión crónica, o una persona que era previamente hipertensa. ¿Y qué es la preeclampsia? Es la presión arterial, es la hipertensión gestacional, o sea, la elevación de la presión arterial por encima de las 20 semanas de gestación, pero que se suma a proteinuria, ¿no? O sea, si tiene proteinuria, esa hipertensión gestacional se llama preeclampsia. Y si no hay proteinuria, debe haber otros signos sistémicos. Por ejemplo, los que están acá, que son similares a los criterios de severidad, ¿no? Plaquetopenia menor de 100.000, oliguria menor de 500, alteraciones hematológicas, síntomas neurológicos, falla renal, restricción de crecimiento intrauterino, edema pulmonar, distrés fetal respiratorio súbito y eclampsia, ¿no? Convulsiones. ¿Y qué es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida? Es una paciente previamente hipertensa que va a debutar con proteinuria o con anomalía de algún órgano. Entonces, estos dos tipos de pacientes, la preeclampsia y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, por lo general sería necesario hospitalizarlos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un manejo adecuado de ellos. ¿Qué buscamos con la hospitalización? Uno, mantener controles periódicos de lo que es la presión arterial, por lo menos 4 veces al día. 2, definir si estamos frente a una preeclampsia sin signos de severidad o una preeclampsia severa, ¿no? Es decir, con signos de severidad. ¿Cuáles son los signos de severidad en la preeclampsia? Presión arterial más de 160/110. La definición de esta hipertensión te dice en 2 tomas separadas igual de 4 horas. Y también te dice las definiciones, o si es que persiste elevada a pesar de que tú ya has dado algún tipo de antihipertensivo, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Tienes una paciente pues con 170/110, no vas a esperar 4 horas para confirmar una severidad, ¿no? Tienes que darle un antihipertensivo, y si a pesar del antihipertensivo persiste elevado, no es necesario esperar las 4 horas, ¿no? Basta una toma de presión más de 160/110.
Y el resto de criterios que ya hemos mencionado, oliguria, plaquetopenia, alteraciones hematológicas, gel, todo esto entra como criterio de severidad, ¿no? Basta uno de ellos para que puedan decir que es una preeclampsia severa, ¿no? Entonces, preeclampsia severa, cualquiera de estos criterios. Si no tiene estos criterios y solo tiene proteinuria, ¿y a qué defino proteinuria? La proteinuria es aquella pérdida de proteínas en 24 horas más de 300 miligramos, relación proteína-creatinina más de 0.3, o tira reactiva en orina más de una cruz, ¿no? Eso se define proteinuria, ¿no? Si solo tengo una preeclampsia, o sea, hipertensión con proteinuria, pero ningún signo sistémico, o sea, ningún signo de severidad, es una preeclampsia sin signos de severidad, ¿no? ¿Qué es lo que hago con las sin signos de severidad? De igual manera, la hospitalizo y le puedo dar de alta cuando puedo hacer un manejo ambulatorio, cuando la paciente se encuentre estable, ¿no? ¿Cuál es el manejo intrahospitalario? Medición de presión arterial cada 4 horas, 4 veces al día, perdón. Antihipertensivos, principalmente para mantener presiones sistólicas menos de 150 y diastólicas entre 80 y 110, ¿no? El más utilizado, pues, nifedipino, labetalol. Monitoreo de los valores de sangre, por lo menos 2 veces a la semana. Todo lo que es perfil hepático, hemograma, creatinina y transaminasa. Si dispongo, tengo que hacer este biomarcador, que es algo que ya se incluye en todas las guías a nivel mundial. Que bueno, tampoco disponemos mucho, pero sí se están haciendo este tipo de pruebas, que es la relación SFLT1 sobre el PIG, que es la división entre los factores antiangiogénicos sobre los angiogénicos, ¿no? La proteína similar a la tirosina quinasa es la SFLT1 y el PIG es el factor de crecimiento placentario. Entonces, ¿por qué es importante esta relación? Porque este es un marcador que nos dice si tienes una paciente que solo tiene preeclampsia, oye, ¿puedo darle de alta o me va a hacer preeclampsia severa en una semana, ¿no? Si tienes un valor más de 38 en esta relación, no le puedes dar de alta, porque en una semana te va a hacer preeclampsia, ¿no? Entonces, esa relación nos ayuda a predecir la severidad. Y seguimiento de evaluación de crecimiento del bebé, ¿no? Con ecografía Doppler a partir de la semana 28. El manejo, ya saben, de cualquier trastorno hipertensivo, principalmente la preeclampsia, es culminar el embarazo, ¿no? La pregunta es ¿cuándo culmina el embarazo? Si es que tengo una preeclampsia no severa, es decir, preeclampsia sin signos de severidad, ¿cuándo culmino? 37 semanas. Si tengo una preeclampsia severa, a partir de la semana 34, si está controlada, o si tengo disfunción de 2 órganos, tengo que terminarla de inmediato, ¿no? Sin importar la edad gestacional. La preeclampsia que se acompañe de 2 de estos criterios se debe terminar de inmediato, sin importar incluso si el bebé necesita maduración sistémica, ¿no? Menos de 26 semanas ya es un tipo de embarazo no viable, ¿no? Igual se tiene que culminar. ¿Y en qué casos hago manejo ambulatorio? Casos de pacientes con hipertensión crónica o hipertensión gestacional, ¿no? Tiene presión alta, pero ya le hiciste el estudio de proteinuria, todo negativo. Evaluación sistémica negativa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Manejo de antihipertensivos, labetalol, nifedipino o alfametildopa, ¿no? Controles de presión arterial en casa 2 veces al día, seguimiento semanal. Cada 2 semanas exámenes igual de laboratorio de rutina y crecimiento ecográfico del bebé, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar ahorita en lo que es la hipertensión crónica, pero esto ya pues se queda porque es básicamente el resumen de todos los trastornos hipertensivos, ¿no? O sea, todo lo que se debe hacer en resumen y es este año. Entonces vamos a hablar de la hipertensión crónica. Ya hemos visto que es uno de los tipos de hipertensión que se puede manejar de forma ambulatoria, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es la famosa pirámide invertida de Nicolaides, ¿no? Clásicamente se le daba mucha importancia en el control prenatal a las últimas semanas, ¿no? Se hace evaluaciones 37, 38, 39 semanas, 40 semanas, ecografías, y se le daba poca importancia al inicio del embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el profesor Nicolaides? Invierte la pirámide, ¿para qué? Para darle mayor énfasis a las gestantes en el primer trimestre, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es el periodo en el que uno puede detectar riesgos y principalmente prevenir, ¿no?
En el caso de la hipertensión crónica, sí existe la prevención, que es a través de la aspirina, ¿no? Entonces, la semana 12 es vital, ¿no? La evaluación. Y actualmente ya se hace pues, la ecografía genética con mayor frecuencia en esa semana. A partir de la semana 12, otro control importante, semana 20, y luego pues hasta la 37, básicamente, ningún tipo de seguimiento hasta la 40 semana, ¿no? Entonces, la pirámide invertida nos dice que deberíamos, bueno, al menos ustedes que están en formación, tienen que ser médicos enfocados más en prevenir, ¿no?, que en diagnosticar pues, o tratar una preeclampsia, ¿no? El tratamiento de una preeclampsia es sencilla, ¿no? Tienes una gestante con presión arterial elevada, 35 semanas, ya sabes que tiene que terminar el embarazo, ¿no? Fácil, cualquiera puede saber eso. Pero no es tan fácil determinar qué pacientes nos van a hacer preeclampsia más adelante y a quienes tú puedes ayudar a través de una buena historia clínica o ciertos exámenes que tengas que realizar, ¿no? Entonces, deben enfocarse en la prevención, en patologías que se pueden prevenir, ¿no? Una de ellas, pues, la hipertensión crónica. La hipertensión crónica está presente en 1% de las mujeres embarazadas, ya lo había mencionado, presenta una alta tasa de mortalidad, morbilidad, tanto materna como fetal, ¿no? Las tasas de hipertensión pues han ido en aumento, ¿no? Desde los años 2000 hasta el 2009 ha aumentado casi un 87%. Y esto se debe principalmente a la obesidad y el aumento de la edad materna, ¿no? Cada vez muchas más mujeres optan por ser madres pues a un periodo muy avanzado, ¿no? Por encima de los 35 años ya se considera de mayor riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnostico una hipertensión crónica en el embarazo? Acá vamos a revisar un poco los criterios también de la AHA, que es lo que ya han visto supuestamente en medicina, que son los que norman la hipertensión arterial, ¿no?, y el manejo de la hipertensión arterial. Para una gestante, normalmente siempre hemos mencionado que debe ser la presión arterial menos de 140/90. 140/90, estos valores son normales en gestantes, ¿no? Y ahora se debe considerar igual de acuerdo a la ACO. La AHA ha considerado normalizar ya algunos valores de presión arterial alta, ¿no? Presión arterial elevada ya es a partir de 120/80 por arriba, ¿no? Pero estos criterios en gestantes todavía se siguen manteniendo gracias a las normas de la ACO, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto de trastornos hipertensivos, en gestantes especialmente, seguimos con 140/90. Hipertensión leve entre 140 a 160 y la hipertensión severa por encima de 160 la sistólica y la diastólica por encima de 110, ¿ya? Pero bueno, los criterios de la AHA han cambiado con respecto a los pacientes no gestantes, pero para las gestantes 140/90 sigue siendo un punto de corta, ¿no? 120/80 no es hipertensión, es un valor normal en gestantes. ¿Cuáles son los riesgos maternos y fetales de las pacientes con hipertensión crónica? A la cabeza es preeclampsia, ¿no? Definitivamente. Con un OR de 5, una paciente tiene mucho más riesgo de hacer preeclampsia si es hipertensa, ¿no? ¿Qué más tenemos? Mortalidad materna, infarto de miocardio, ACV, cardiomiopatía, periparto, posparto. Injuria renal aguda, muy frecuente en personas que tienen hipertensión crónica, ¿no? Un OR de 14. Tenemos los pequeños para la edad gestacional, partos prematuros antes de la semana 37 y antes de la 34, 3.1 el OR, óbito fetal y DPP, ¿no? Entonces, son los riesgos principalmente asociados, pero notamos pues notablemente a la cabeza preeclampsia e injuria renal aguda, ¿no?, en casos de hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda las guías, tanto de la AHA como de la ACO, para manejo de pacientes con hipertensión crónica, ¿no? O sea, ya creo que la definición está clara. Hipertensión crónica es paciente previamente hipertensa o que es diagnosticada antes de la semana 20, ¿no? Esa paciente es hipertensa crónica y se debe manejar de la siguiente manera. Uno es la baja de peso. Debería haber una reducción de 1 kilogramo en el índice de masa, en el peso corporal total para todas las personas que tienen sobrepeso antes del embarazo.
La dieta debe ser rica en frutas, vegetales, granos y productos bajos en grasa, así como bajos en grasa saturada. El consumo de sodio, ¿influye o no influye? También en gestantes sí influye. Se ha demostrado que ha bajado de 5 a 6 milímetros de mercurio la presión arterial en estas gestantes, y que el consumo de sodio debe ser menor de 1500 miligramos al día. Con respecto al potasio, consumo de potasio entre 3500 y 5000 miligramos de potasio, principalmente por comidas ricas en ello, ¿no? También ha bajado la presión arterial. Actividad física en las gestantes, actividad aeróbica de 90 a 150 minutos por semana, también baja la presión arterial. Actividad de resistencia y de resistencia isométrica, ¿no? Estas también bajan la presión arterial, ¿no? Y con respecto al consumo moderado de alcohol, esto ya es para personas no embarazadas. Mujeres que consumen alcohol, reducir el consumo en varones menos de 2 tragos al día y en mujeres menos de 1. Todo esto pues disminuye la presión arterial y la tasa de eventos adversos en el embarazo. Esto es con respecto a una revisión Cochrane que compara el uso de drogas antihipertensivas contra placebo en personas que han tenido hipertensión durante el embarazo. O sea, deberíamos darle drogas antihipertensivas si la presión está alta o no. ¿Cuál ha sido la diferencia, no? Tenemos, por ejemplo, en casos de hipertensión severa, tenemos un riesgo relativo a darle antihipertensivos de 0.49. Acá vemos que todos los riesgos relativos son bajos, es decir, darle antihipertensivos nos va a ayudar a evitar estos casos, ¿no? Hipertensión severa, preeclampsia sobreañadida, muerte neonatal, incluidos los abortos, pequeño paralaje gestacional y parto prematuro, ¿no? Todos con un OR debajo del 1. Es decir, que las pacientes con hipertensión crónica sí deben recibir un tratamiento antihipertensivo durante el embarazo, ¿no? ¿Y qué antihipertensivo? Pues ahorita lo vamos a ver. Pero sí se ha demostrado que baja todos los índices si es que nosotros manejamos bien una hipertensión crónica, ¿no? Disminuye las tasas de preeclampsia severa, parto prematuro, DPP y muerte fetal o neonatal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la COG? Que ante toda paciente con presión más de 160-110 se debe dar tratamiento antihipertensivo. Y en casos de comorbilidad o insuficiencia renal previa, debe ser apropiado tratar con niveles de presión arterial más bajos. De primera línea, ¿qué tipo de antihipertensivos se debería utilizar para bajar la presión? 1, tenemos labetalol, y 2, nifedipino de liberación prolongada, ¿ya? Hay dos tipos de nifedipino, el de acción rápida, que es el de 10 miligramos, y el de liberación prolongada, que es el de 30 miligramos, ¿no? La diferencia claramente es el tiempo de acción, ¿no? El nifedipino de acción rápida pues empieza a actuar en 10 minutos. El de acción y su efecto no dura más de 2 horas, ¿no? En cambio el de liberación lenta y prolongada tiene un efecto que puede durar hasta 12 horas, pero sí empieza a actuar recién a la hora, ¿no? La betalol pues no se dispone mucho, pero nifedipina de liberación prolongada sí es un medicamento que está hábil en todos los hospitales. ¿Cuál es la dosis a darle a las hipertensas crónicas? Entre 30 y 120 miligramos por día, ¿no? Vía oral. Efectos adversos: podría causar taquicardia o hipotensión. De segunda línea puedo utilizar metildopa o hidroclorotiazida, ¿no? Metildopa es uno de los medicamentos que más se utiliza en el embarazo en hipertensas crónicas, ¿no? Dosis de 250 a 3000 miligramos al día, vía oral, divididas entre cada 6 a 12 horas, ¿no? Y como dice ahí en comentarios, puede ser menos efectiva en reducir la presión arterial y a veces puede causar sedación. Y esto es algo claro, ¿no? Ahorita estamos hablando de hipertensión crónica, o sea, una paciente que debe ser controlada su presión todos los días. No estamos hablando de preeclampsia, ¿no? O sea, si yo tengo una paciente con preeclampsia, urgencia hipertensiva, no voy a usar pues un metildopa, ¿no?, que me va a empezar a bajar la presión de la paciente en 2 horas.
tengo que utilizar algo rápido, ¿no? Por eso, en urgencias hipertensivas, nifedipino, labetalol, hidralazina, pero de acción rápida. En casos de hipertensión crónica, personas que van a consumir todos los días antihipertensivos, metildopa va muy bien, pero no sirve para bajar presión arterial de inmediato, en casos de urgencia, ¿ya? ¿Qué es lo que no se debe recomendar en el embarazo? Los yecas y los árados, ¿no? ¿Por qué? Porque causan malformaciones congénitas, insuficiencia renal en el bebé, oligohidramios y restricción de crecimiento fetal, ¿no? Entonces, lo más seguro, nifedipino de acción prolongada y metildopa en este tipo de pacientes, ¿no? Igual la COP también nos recomienda lo mismo, nifedipino 30 a 120 miligramos por día y metildopa de 500 a 3000 miligramos al día, ¿no? Uno de los efectos adversos de metildopa en gestantes, si es que puede dar, aumenta la tasa de depresión postparto. Entonces sí hay que tener cuidado en personas que ya tenían un antecedente psiquiátrico al momento de indicar metildopa. Entonces, ¿y con qué finalidad? Lo importante es mantener los niveles de presión arterial en mujeres embarazadas en 120 o más, pero por debajo de 160 las históricas y debajo de 110 las. Ahora eso es para un manejo crónico. ¿Cómo hacemos ya para decir la hipertensión severa? O sea, tienes una paciente con un cuadro hipertensivo más de 160, 110 y necesitas bajarle de inmediato esa presión. Acá sí utilizamos pues nifedipino de acción rápida, ¿no? El de 10 miligramos, ¿ya? Si tengo hipertensión más de 160, 110, le doy el nifedipino. ¿Y qué hago? Le hago un control en 20 minutos. Si permanece elevada, ya no le doy 10, le doy 20 miligramos de nifedipino. Pero le controlo en 20 minutos más. Vuelvo a evaluar y si sigue elevada la presión, le puedo dar una tercera dosis de nifedipino, ¿no? Si es que después de eso, casi una hora después de haber tratado con nifedipino, sigue la presión arterial alta, puede usar labetalol, si es que dispongo, o hidralazina, si es que también dispongo, porque son medicamentos endovenosos, y si no, lo siguiente es que ya pase a una unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para que reciba nitroglicemia. Ese es el caso de manejo de urgencia hipertensiva en pacientes con hipertensión crónica, ¿no? Entonces, cualquier tipo de hipertensión crónica, a la mano el nifedipino de 10 lo va a controlar, ¿no? Y como ven, pues una hora manejando nifedipino 10 miligramos y luego 2 dosis de 20, pueden controlar la presión arterial, ¿no? Así que nifedipino de 10 para manejo de hipertensión severa y para el control nifedipino de 30, ¿ya? La COS nos recomienda lo mismo para bajar la presión rápido, 10 a 20 miligramos y repetir cada 20 minutos si es necesario. Dosis máxima de nifedipino, 180 miligramos al día, ¿ya? ¿Cuándo empieza a actuar? De 5 a 10 minutos. Y cuando tengo una paciente con hipertensión crónica, ¿cuál es mi checklist para manejarla? Antes del parto, definitivamente tiene que recibir aspirina, ¿no? Ha tenido que recibir aspirina esa paciente, porque las pacientes con hipertensión crónica pueden hacer asma. Iniciar aspirina, de preferencia en la semana 12, reduce el riesgo de preeclampsia, ¿no? Esto es de la guía de la COP que te dice 81 miligramos, pero lo recomendable es en base a la guía ASPE, que es de 150. Y otra cosa importante es, ya tienes tu paciente hipertensa crónica, la has controlado bien, ¿cuándo deben hacer? ¿Esperamos trabajo de parto o se induce cesárea? Deben hacer, si es que está bien controlada, pueden hacer entre las 38 y 39 semanas, con 6 días. Pero si nunca ha usado medicamentos. Pero si le estás dando algún medicamento, que es lo más frecuente en hipertensas crónicas, tiene que nacer a las 37 semanas, ¿bien? Porque esperar más semanas, más riesgo de complicación, ¿bien? Este es el estudio ASPRE, pues el estudio más grande que ha habido de lo que es el uso de aspirina para prevención de preeclampsia pretérmino. Se ha demostrado que dar aspirina más de 150 miligramos, iniciando en el primer trimestre, reduce en 82% las tasas de preeclampsia severa, ¿no? Y reduce en un 62% las tasas de preeclampsia por debajo de las 37 semanas.
sea, es altísima, ¿no? De 10 pacientes que tú escojas bien, que necesiten aspirina, 2 nada más van a ser preeclampsia, ¿no? Las otras 8 tranquilas, tolerantes. Entonces, gracias a este estudio es que se brinda aspirina con más frecuencia ya desde el año 2017 y pues está dando buenos resultados, ¿no? Ya no es solo para preeclampsia, también ayuda a prevenir la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Pero en quiénes? Como dice, gestantes de alto riesgo. ¿Quiénes son gestantes de alto riesgo? Pacientes que si es que hay 2 formas de predecir, ¿no? ¿Quién me puede hacer preeclampsia? Que eso lo vamos a ver en la próxima semana en las clases de predicción de preeclampsia. Pero hay 2 formas. Una es la forma clínica, que se llama, que viene de la guía NICE, ¿no? De Reino Unido. Forma clínica quiere decir, si yo tengo una paciente que tiene un antecedente, un criterio mayor, basta uno, le puedo dar aspirina, o sea, no necesito ningún examen, no necesito una ecografía, le puedo dar, ¿no? Entonces son 6 criterios mayores. El primero es antecedente de preeclampsia, ¿no? Si antes me hizo preeclampsia, criterio mayor. El segundo, enfermedad autoinmune. Si la paciente tiene síndrome antifosfolipídico o lupus, le tengo que dar aspirina. El tercero es hipertensión crónica, el cuarto es diabetes, el quinto es nefropatía y el sexto es embarazo múltiple. Entonces, si tengo una gestante con embarazo múltiple y no dispongo de, estoy en el SERUM, no dispongo de ecografía, no dispongo de laboratorios, ¿qué es lo que hago? Le puedo iniciar aspirina. Con seguridad, ¿por qué? Porque voy a estar ayudando a disminuir la tasa de preeclampsia prematura. Entonces, esa es una forma. Y la otra forma es ya hacer una regresión logística utilizando antecedentes, presión arterial media, Doppler de arterias uterinas y factores angiogénicos, ¿no? Que es una calculadora que se utiliza. Y en bases pueden saber si la paciente le dan o no le dan aspirina. Pero basta un criterio clínico y le pueden dar. Así que es algo muy simple. ¿Cuál es la dosis de la aspirina para prevenir? 150 miligramos por noche. ¿Cuándo deben empezar? Idealmente antes de la semana 16, idealmente la semana 12. ¿Y por qué en estas semanas? Porque en estas semanas estaré evitando la placentación, ¿no? En estas semanas se producen las oleadas de placentación. Entonces, dando esta semana, estoy evitando la segunda oleada, que es donde supuestamente, según las teorías, se produce la preeclampsia. Entonces, mientras más temprano inicie aspirina, mucho mejor en el paciente. ¿Cuándo debe tomar la aspirina? Antes de dormir, ¿no? Bedtime. ¿Y cuál es la finalidad? Prevenir la preeclampsia precoz. O sea, ¿me puede dar preeclampsia tardía? Más de 36 semanas, sí, por supuesto. Pero la peor preeclampsia es la prematura, ¿no? La que es antes de la semana 34. Y como dice ahí, la OMS recomienda utilizar el algoritmo de la FMS, que también lo vamos a ver en la siguiente. Pero en resumen, paciente con hipertensión crónica, aspirina, nacer 38 semanas si está controlado, o a las 37 si no está bien controlado, está recibiendo medicamentos, ¿no? Mujeres con hipertensión aguda grave que no han sido controladas con los antihipertensivos tienen que nacer a la semana 34, ¿no? O sea, ahí empieza a desarrollar preeclampsia sobreañadida, pero sigue con presiones altas. Llega a la semana 34 y ya tengo que terminar su embarazo, ¿no? Ahora, estas pacientes hipertensas crónicas en el postparto van a seguir siendo hipertensas, ¿no? No tengo que quitarle la lactancia, tiene que dar de lactar. Tengo que iniciar un anticonceptivo con estas pacientes. Control de la presión arterial en 7 a 10 días postparto. Y bueno, todos los métodos recomendados anticonceptivos en hipertensas crónicas son los que están en verdecito, ¿no? Estas son las guías de la OMS. En caso de mis pacientes, pues lo más seguro es que no utilice medicamentos con estrógeno, ¿no? Como los inyectables, como las píldoras anticonceptivas combinadas, ¿no? Por eso está en rojito. Pero que es seguro que utilicen, recomienden medicamentos de solo progestar, ¿no? Como el implante, el DIU con levonorgestrel o el DIU de cobre, ¿no? Que no tiene hormona. Son más seguras en hipertensas crónicas. ¿Por qué? Por el riesgo cardiovascular, ¿no?
principalmente los estrógenos, agravan el riesgo de la quemación. Bueno, gracias. ¿Alguna duda hasta ahí? Cada vez hay más casos de gestantes con hipertensión crónica. Es por la edad, ¿no? Ahora están empezando más tarde a embarazarse, o congelan sus óvulos y se embarazan, recién hacen su tratamiento de fertilidad a 40, 45 años. Entonces ya para esa edad pues son hipertensas, diabéticas. O sea, sí tienen a su hijito, pero con más riesgo. La edad, gente, es un problema. El otro tema que tenemos que hablar es embarazo múltiple, ¿no? El embarazo múltiple es un tipo de embarazo que ha aumentado en los últimos años por este motivo, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Es muy frecuente que alguien que tiene, hay que ser honestos, son tratamientos costosos, ¿no? Alguien que tiene dinero dice, quiero tener mis gemelitos, y va a una clínica de fertilidad, le implantan dos y lleva un embarazo múltiple, y por deseo en realidad. Y algunas personas no solo por deseo. Hay casos en los que hacemos fertilidad y, por ejemplo, bueno, esto ya es hablar de los tipos de embriones, ¿no? Hay calidad de embriones, ¿no? Embriones calidad A, calidad B, calidad C. Entonces, si yo tengo una persona que quiere embarazarse y tiene dos embrioncitos que no son tan buenos, mejor le pongo los dos por si acaso. O los pierde los dos, o uno al menos va a pegar. O pasa lo contrario, que pegan los dos, y por eso hay más casos de embarazos múltiples, ¿no? Gracias a las técnicas de reproducción asistida, el manejo de infertilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al tener dos bebés son el doble problema, ¿no? De por sí una gestante ya tiene dolor de espalda, pues ahora le va a doler el doble. ¿Cuál es la principal complicación en los embarazos múltiples? Es la prematuridad, ¿no? Los embarazos múltiples no suelen llegar al tercer trimestre. Las tasas de prematuridad son muy altas, ¿no? Entonces, no es tan bonito. O sea, algunos embarazos dobles son bonitos, ¿no? Llevarlos, pero no todos acaban bien. Entonces, sí falta una regulación con respecto a lo que es la terapia de reproducción asistida, ¿no? Porque en realidad tener bebés prematuros, dos bebés prematuros, genera una carga no solo monetaria, ¿no? Sino de tiempo en realidad dentro de cualquier institución de salud. Necesitas dos ventiladores y le estás quitando otro preventivo. ¿Por qué? Porque no hay mucha regulación en el tema de fertilidad, ¿no? Pero bueno, eso es algo que el Congreso debería cambiar en vez de estar haciendo otro tipo de ley. Se debe poner un tipo de regulación, ¿no? Pero bueno, gracias a este tipo de terapias, no solo en Perú, sino a nivel mundial, es que las tasas de embarazo múltiples han incrementado bastante en los últimos años, ¿no? Pero así como incrementan, más complicaciones. Importante en todos los embarazos múltiples, y es lo que ustedes lo primero que tienen que preguntar si ven una gestante con embarazo múltiple, ¿cuál es la corionicidad? Eso es lo más importante. ¿Qué es corionicidad? ¿Alguien? Corionicidad. La corionicidad va en base al número de placentas, ¿no? ¿Cuántas placentas tiene ese bebé? ¿Es monocorial o es bicorial, ¿no? Los que tienen mayor complicación son los monocoriales, ¿no? Los que comparten una sola placenta. Entonces, primero un embarazo múltiple, preguntar corionicidad, ¿no? Bueno, lo que vemos ahí es el incremento de las tasas de embarazo múltiple desde los años 80 hasta el año 2021. Han pasado de ser 9 por cada 1000 nacimientos a ser 12, ¿no? por cada 1000 nacimientos. Y en la maternidad de Lima, ¿cómo estamos en el año 2021? 19 por cada 1000 nacimientos. O sea, nuestra tasa, a pesar de ser un país de no tener muchos recursos, pues tenemos bastante tasa de embarazo múltiple, ¿no? Entonces hay mayor complicación, ¿no? A nivel de Sudamérica, pues somos uno de los que está ahí.
¿Cuáles son factores de riesgo para embarazo múltiple? Las técnicas de reproducción asistida, ¿no? La fertilización in vitro, embarazo múltiple anterior, también antecedentes en la familia, principalmente línea materna, los que tienen más riesgo de embarazo múltiple. Pregunten a sus mamás, a sus abuelitas. Si alguien ha tenido, tienen riesgo de tener 2 bebés. Edad materna más de 35 años. Origen racial es más frecuente en mujeres de raza negra. Y la concepción poco después de los anovulatorios orales. Y es algo que también se ve. Personas que se cuidan con píldoras anticonceptivas por buen tiempo, 3, 4 años, suspenden y empiezan a buscar embarazo, tienen más riesgo de tener embarazo. 2 a 1. Pero personas que han consumido por buen tiempo, no es que por un mes no te va a pasar. Entonces, al hablar de embarazo múltiple tengo que tener algunos conceptos, ¿no? Uno de ellos es la cigosidad, ¿no? Recuerden que un huevo cigoto va a ser eventualmente una persona, ¿no? Número de huevos, número de cigotos, ¿no? Monocigoto, un huevito. Dicigoto, 2 huevitos. Tricigoto, 3 huevitos, ¿no? Los trillizos. Corionicidad, número de placentas, lo que les decía, ¿no? Monocorial, una placenta. Bicorial, 2 placentas. Tricorial, 3 placentas. Amnionicidad, número de sacos amnióticos, ¿no? Una bolsa amniótica, monoamniótico. Biamniótico, 2 bolsitas. Y triamniótico, 3 bolsitas, ¿no? Y en la forma en la que han concebido ese embarazo puede ser espontáneo o por técnicas de reproducción asistida. Lo más importante para el manejo de los embarazos múltiples siempre va a ser corionicidad y amnionicidad. Principalmente la corionicidad. Los bicigotos, eso es claro, o sea, si hay 2 huevos, eventualmente cada uno va a hacer su vida, ¿sí? Un huevito va a formar su propia placenta, va a formar su propia bolsita. Por eso los bicigotos, todos van a ser bicoriales, biamnióticos, ¿no? ¿Y esos quiénes son? Los mellizos. Porque acá hay 2 huevos, 2 huevitos, y cada uno va a hacer su propia bolsita, su propia placenta. Entonces son bicorial, porque hay 2 placentas y 2 bolsas, ¿no? Biamnióticos. Entonces, bicigotos siempre son mellizos. La cuestión es con los monocigotos, porque estos son los que se complican. Son los menos frecuentes, pero tienen más complicaciones. Y de los monocigotos, monocigoto es solo había un huevito, ¿no? Un esperma fecundo, un óvulo, un huevo, pero este huevo se ha dividido en 2 bebés, ¿no? Y depende del día en que se divida, es que se produce las 2 bolsitas y 2 placentas. Bicorial biamniótico, monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico y finalmente los siameses, ¿no? Que son ya muy raros, pero si hay una, ¿no? Entonces, más claro, monocigotos siempre van a ser gemelos, idénticos, ¿no? Y los mellizos no son idénticos, pero son, ellos son bicigotos. Los mellizos son los que tienen menos riesgo de complicarse que los gemelos. Entonces acá lo mismo, bicigoto, como ven, 2 bebés, cada uno con su propia bolsita, su propia placenta, separados, han sido 2 óvulos fecundados. Y los monocigotos, un solo huevo que se ha dividido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que comparten un solo espacio y principalmente comparten una sola placenta, ¿no? La división de los monocigotos depende del día para que se produzcan las complicaciones, ¿no? Si se divide entre los 0 y 3 días, se produce cada uno su bolsita y su placenta, ¿no? Bicorial, biamniótico. Lo más frecuente es que se dividan entre el día 4 y 8 de gestación. ¿Y qué se forma en ese tiempo? Monocorial biamniótico, ¿no? Una placenta, pero 2 bolsas. Eso es lo más frecuente en los gemelos. Si se divide por encima del día 8, monocorial monoamniótico, una placenta y una sola bolsa, mucho más raro. Y si se divide por encima del día 13, gemelos fusionados o siameses, ¿no? Entonces, el día de división es importante
para tener este tipo de complicaciones, ¿no? Los siameses. ¿Se han visto ese tipo de bebés, no? Más en la India. Bueno, claro, no creo que los hayan visto, sí, pero en películas o cultura sí se ve, ¿no? Entonces, estos siameses, ¿cuándo se han dividido su huevito? ¿Cuándo se ha dividido? Por encima del día 13. Si se divide tardíamente, pasa esto, ¿no? Esos son unos toracópagos, ¿no? Porque comparten parte del tórax. Entonces, nuevamente, la división normal, si es debajo del tercer día, bicorial, biamniótico, ¿no? Cada uno su propia bolsa, su propia placenta, cada uno hace su vida. Antes del día 8, una sola placenta, pero dos bolsitas. Después del día 8, una placenta y una sola bolsita. Después del día 13, siameses, ¿no? Ya depende de qué porción está adherida, es el nombre de los siameses, ¿no? Onfalópago, si es de ombligo, toracópago, lo que habíamos visto, el tórax, cefalópago, de cabecita, isquiópago, ¿no? De caderita, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, los siameses, pues al general ya cada vez son mucho más raros, pero el motivo es que eran monocigotos y han tenido problemas, uno con la división, ¿ya? Pero lo más frecuente es que sean los menos complicados, los mellizos, los bicigotos, que son bicorial biamniótico, ¿no? Y de los que son gemelitos, lo más frecuente es que cada uno tenga su propia bolsita, pero compartan una placenta, ¿no? Monocorial biamniótico. Con respecto a las complicaciones de los embarazos múltiples, a la cabeza tenemos la prematuridad, ¿no? El 50-60% de los embarazos dobles van a ser antes de la semana 37, ¿no? El 20% antes de la semana 34, un 10% antes de la semana 32 y un 5% antes de la semana 28. ¿Por qué motivo? Por la sobredistensión uterina, ¿no? Y el 75% de embarazos triples no suelen pasar la semana 35, ¿no? Me hacen mucho mal. ¿Por qué? Porque el útero está muy distendido, ¿no? Entonces aquí vemos las complicaciones con respecto a las tasas de nacimiento, ¿no? Los embarazos únicos, por ejemplo, los embarazos únicos, que somos la mayoría, promedio al nacer 3,200 y nacen a la semana 38, más o menos. Embarazos dobles, el promedio general de peso es 2,3 kilos y nacen a la semana 35. Los embarazos triples, su peso promedio al nacer 1,6 kilos y nacen a la semana 31. Cuádruple y quíntuple, pues mucho menos, ¿no? 29 y 26 semanas, mucho más raros, pero noten al menos con este cuadro lo que quiero que entiendan, que el principal problema en casos de embarazos múltiples es la prematuridad, ¿no? La prematuridad va acompañada también de bajo peso. Entonces, las principales complicaciones, ya lo vimos, prematuridad, pero ya les mencionaba, ¿quiénes tienen más complicaciones? Los monocoriales, ¿no? Los que comparten una placenta. ¿Y qué complicaciones nos hacen ellos? Síndrome de transfusión feto-fetal, RCU selectivo, muerte intraútero de uno de los dos bebés, secuencia TAPS, secuencia anemia policitemia, la secuencia TRAP, que es la perfusión arterial reversa del gemelo, anomalía fetal discordante o muerte fetal, uno puede morir. ¿Y por qué pasa eso? Porque comparten una placenta, ¿no? El bebé depende netamente de la placenta, o sea, sus alimentos son la placenta. Si tengo a alguien que me está quitando pues mi comida, obviamente o yo no voy a crecer mucho, o él no va a crecer mucho, ¿no? O uno puede fallecer de hambre, el otro no. Entonces, eso es lo que pasa principalmente con los embarazos monocoriales. Complicaciones maternas por embarazo doble, hiperemesis gravídica, ¿no? Como les dije, si ya uno te da náuseas, imagínate tener dos, más náuseas, ¿no? Edema de miembros inferiores por retención hídrica, preeclampsia, ¿no? Aumenta 3 a 4 veces las tasas de preeclampsia. Anemia o déficit de hierro, coléstasis encefálica del embarazo, enfermedad tromboembólica, hígado graso o el embarazo, mayor tasa de hemorragia
hemorragia postparto. Entonces, si yo sé que la corionicidad es lo primero que tengo que saber, ¿cómo la determino? Fácil, con ecografía. Antes de la semana 11 sí puedo visualizar el corion, pero no siempre voy a hacer mi diagnóstico. Mi diagnóstico lo voy a hacer casi siempre por encima de la semana 12. Pero en casos de un bebé antes de la semana 11, como estos embarazos tempranos, lo que veo es la división del corion que está envolviendo y separando a los dos embrioncitos, ¿no? Como veo acá, es una división amplia y se separan, o sea, envuelve cada uno su propio. Entonces esto va a ser bicorial, ¿no? Acá no veo una división, solo uno, un corion, monocorial. Pero, ante la duda, siempre pedir ecografía de la semana 12. Acá vemos lo mismo, las placas coriónicas. Arriba es claramente bicorial, ¿no? Dos placas separadas totalmente por el corion. ¿Eso qué será? ¿Bicorial o monocorial? Mono, porque no se ve el corion, se ve una membrana que divide, ¿no? Y acá bicorial también, ¿no? Dos. Pero lo más frecuente son estos. Entre la semana 11 y 14 sí puedo pedir la ecografía y ver estos signos, ¿no? El signo de lambda, que me va a decir que es bicorial, y el signo de la T, que es para monocorial, ¿no? El signo de la T invertida, una sola placa corial, pero dos bolas amnióticas, ¿no? Como ve acá, una placa, una línea, ¿no? Signo de lambda. Y el signo de lambda, bicorial, ¿no? Entonces, ¿cuándo determino la corionicidad? Entre 11 y 14. Más claro, signo de lambda, claro, ¿no? ¿Esto será bicorial o monocorial? Bicorial. Signo de la T, una línea, encaje, ¿no? Monocorial, ¿no? Entonces, entre 11 y 14 semanas lo puedo determinar. ¿Y qué pasa si es que les llega, te pasaste la semana 14, están en el serum y llega una gestante con 16 semanas y ya te perdiste ese periodo de la corionicidad? ¿Cómo puedes saber si es que es bicorial o monocorial? Igual tengo que pedir una ecografía, ¿no? Pero la ecografía lo que puedo buscar es igual. Puedo obtener algún indicio de lo que son los signos de la T o del lambda, pero no van a ser muy marcados. Pero mi otra forma de medirlo es con el sexo. Sexo discordante siempre va a ser bicorial, ¿no? Es decir, si son varoncito y mujercita, esos son bicoriales, ¿no? Los mellizos sí pueden ser de diferentes sexos, varón y mujer, pero los gemelos nunca van a ser de diferentes sexos, siempre son del mismo sexo los gemelos. Entonces, si yo tengo que uno es varón y uno es mujer, tranquilo, porque esto es un bicorial, ¿no? Esa es una forma. Y la otra es hacer medición de la membrana interamniótica, ¿no? Si esta membranita es más de 2 milímetros, eso me orienta más a bicorial, ¿no? Si es menos, tal vez a monocorial. Pero lo más recomendable es entre 11 y 14. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, mellizos, ¿no? Varón y mujer, serán bicorial. Entonces, si es que no tengo, como les dije, esa característica, ¿no? Se me pasó el tiempo, ya no hice la ecografía para ver lambda o T. Si son de diferentes sexos, excelente, ¿no? Son bicoriales. Pero si son del mismo sexo, los dos son varones. ¿Qué hago? Medición de la membrana, ¿no? Más de 2 milímetros se orienta más a bicorial, menos de 2 a monocorial. Tal vez tengo mis dudas. ¿Qué es lo que también se recomienda? Si ante la duda, mejor manéjalo como monocorial. Si es que tal vez no puedes hacer una buena medición de la membrana. Si son del mismo sexo, mejor pecas de exceso y lo tratas como monocorial, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Por el control prenatal y el seguimiento, ¿no? Los que son bicorial, los mellizos,
El seguimiento es como un embarazo normal, ¿no? Mes a mes sus controles, primer trimestre igual lo mismo, corionicidad, longitud cervical y biometría, ¿no? Y luego una vez al mes su control, ¿no? No pasa nada. Pero el mono corial, ¿cómo es? Cada 2 semanas tengo que estar controlando, ¿no? Principalmente en la primera mitad del embarazo, que es donde se puede detectar ya los problemas asociados a la corionicidad, ¿no? Longitud cervical, biometría, líquido amniótico, ver las vejigas de los bebés y Doppler fetal entre la semana 18 y 28, ¿no? Que es ahí donde detectamos más los problemas mono. Ahora, ¿un embarazo doble puede dar parto normal o no? Claro que sí. ¿De qué depende? Del primer bebé. Si el primer bebé está cefálico, parto normal. El segundo cefálico, parto normal. Si el primer bebé está cefálico y el segundo no está encefálico, es decir, está en podálico, está entre 1500 y 3500 de peso, sí, parto normal. Si es que es más grande o más pequeño, es mejor cesárea. Pero si el primer bebé no está encefálico, está en podálico o está en transverso, directo a cesárea. Entonces depende del primer bebé, si es que van a dar chance. Por esto, ¿no? Presentación de bebés. ¿Y quién es el primer bebé? El que está más abajito. El que está más cerca al canal pélvico, siempre es el primero, ¿eh? Primer bebé cefálico, segundo cefálico. Parto normal. Primer bebé cefálico, segundo podálico. Parto normal. Primer bebé podálico, ¿no? Cesárea. De eso depende el parto en los embarazos dobles. Y tiempo de embarazo, tengo que esperar a que tenga contracciones. Si por ahí que me llega el tercer trimestre, recomendable terminar siempre el embarazo en los embarazos dobles. ¿Cuándo? Si es bicorial biamniótico, semana 38. Si es monocorial biamniótico, entre las 24 y 37 semanas. Si es monoamniótico, entre las 32 y 34 semanas, ¿no? Y ya si tiene alguna complicación, como muerte fetal, por ejemplo, máximo 34 semanas tiene que estar naciendo, ¿no? Pero lo más frecuente, les dije, bicorial biamniótico, 38 semanas ya tiene que estar naciendo esos bebés, ¿ya? Entonces, ya vimos que el principal problema es la corionicidad. ¿Y quiénes se complican más? Los monocoriales. Entonces, vemos por qué. Uno es la distribución de la placenta, ¿no? Al tener una placenta, la placenta, sus vasos sanguíneos, va a decir, equitativamente debería distribuir 50% de los vasos sanguíneos a un bebé, 50% al otro. ¿Cuál es el problema? Si hay mayor proporción de placenta para un bebé que para otro, uno va a crecer más que otro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Restricción de crecimiento y proteína. 2. Tengo mismas proporciones de placenta, pero ¿qué ha pasado? Se han formado anastomosis entre los vasos sanguíneos de uno y otro bebé, que conecta un bebé y otro bebé. Anastomosis arterio-arteriales, más del 95% de las placentas van a generar síndrome de transfusión fetal. Tengo anastomosis venosas, arteria venosa, veno arterial, menor proporción, pero ¿qué me va a causar eso? Secuencia, anemia, policitia, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Sí, no? Distribución de placenta normal, o sea que le das más placenta a uno, ya va a ser R5. Anastomosis arterio-arterial, transfusión feto-fetal. Anastomosis arterio-venosa, secuencia, anemia, policitemia. Una placenta, un cordón y otro cordón, ¿no? Esto será un monocorial, ¿no? Es la placenta de un monocorial. ¿Qué es lo que veo? Que los vasos sanguíneos que conectan este cordoncito están de rojo, ¿no? Y estos vasos están de blanco. ¿Qué pasa con ese vaso de arriba, no?
viene uno y se conectó al otro. ¿Se dan cuenta? Anastomosis arterio-arterial. ¿Qué me va a hacer esto? Acá está, ¿no? Ampliado. Se juntaron los dos vasos sanguíneos. Transfusión feto-fetal por anastomosis. Eso es lo que pasa. Cuando hay anastomosis, como les dije, el flujo discordante puede hacerte síndrome de transfusión feto-fetal o secuencia anemia policitema, depende cuál es, ¿no? Las arteriales casi siempre van transfusión feto-fetal. Pero si tengo discordancia de territorio placentario, es decir, más placenta para un bebé, restricción de crecimiento intrauterino. En cualquiera de los dos casos, ¿qué es lo que tengo? Alto riesgo de un accidente hemodinámico, ¿no? ¿Por qué? Porque los flujos sanguíneos en los dos van a estar alterados. ¿Y qué va a causar eso? Alto riesgo de muerte fetal intrauterina. Y eso se traduce finalmente en transfusión fetal. ¿Qué les parece esto? Misma proporción para los dos, ¿sí o no? Estos vasos sanguíneos se conectaron, pero no a los superficiales, a los profundos, ¿no? Posiblemente a las venas. Es más probable que te haga secuencia anemia policitema. Pero la placenta es la misma. ¿Y acá qué les parece esta placenta? Todo este bloque de placenta para un bebé, mini bloque para otro. ¿Cuál creen que va a crecer más? Y este se queda chiquito, o sea, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces la discordancia de las placentas es recibo. Eso es lo que pasa ya con la fisiopatología. Las anastomosis van a generar síndrome de transfusión fetal. ¿Qué significa eso? Que va a haber más flujos sanguíneos de uno a otro. Un bebé va a ser donante y otro transfusor. Por ende, va a haber diferencia en los líquidos sanguíneos. Y cuando hay alteración del volumen de placenta, restricción de crecimiento intrauterino, lo cual puede hacer que el bebé chiquito también pueda fallecer. En cualquiera de los dos casos, están sufriendo internamente daño siempre del cerebro, ¿no? Parálisis cerebral. Complicaciones más frecuentes, tenemos transfusión feto-fetal y RCI son los dos principales complicaciones. Es más frecuente la transfusión feto-fetal en embarazos, ya lo hemos mencionado, monocoriales y más frecuente en los bienales. Fisiopatología, anastomosis profundas, arteriovenosas, arterioarteriales, flujo unidireccional y vamos a tener un bebé que es transfusor y otro donante, ¿no? Ahí lo vemos, anastomosis de los bebés, ¿no? Anastomosis superficiales con las arterioarteriales, las rojitas, venovenosas, las azules, y las profundas son arteriovenosas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar eventualmente, ¿no? Tienes una placenta que está bien proporcionada, pero los vasos sanguíneos de uno se juntan a los otros. ¿Qué va a hacer? Que uno sea receptor y el otro donante, ¿no? Como este está donando todo su volumen de sangre a este va a crecer menos y este va a ser más grande, ¿no? Pero ¿en qué se traduce el volumen? Si yo tomo más agua, voy más frecuente al baño, ¿sí o no? Y si no tomo agua en todo el día y al baño, tal vez no. Entonces, ¿qué es el líquido? Es orina del bebé. Por eso el bebé que recibe más volumen de sangre, es decir, el receptor, orina más. Por eso se llena más de líquido. Y el que está donando, como ya no tiene mucho volumen, va a orinar menos, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Uno tiene oligohidramus y el otro tiene polihidramus. Eso es lo primero, ¿no? Y ahí empieza a colapsar la vejiga, se altera el Doppler y finalmente puede haber hidrox y muerte, ¿no? Entonces el bebé que es donante va a tener poco volumen, tiene anemia, puede ser pequeño, hace hipoxia y puede llegar a la muerte, ¿no? Y el receptor también puede fallecer. ¿Pero por qué? Por insuficiencia cardíaca por sobrecarga, ¿no? Tiene tanto volumen, pero se congestiona, ¿no? Lo mismo, la renina y la angiotensina están elevadas en el bebé donante y en el receptor, el péptido natriurético auricular, es lo que suele elevarse, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce, no? El bebito acá, oliguria, el otro traía poliuria, ¿no? Oligohidramus, polihidramus.
Y eso es lo que pasa con aquí, por ejemplo, en la ecografía, como un bebé se puede atrapar, ¿no? Todo lo que está arriba es líquido y como la membrana del otro bebé lo está colapsando prácticamente, ¿no? Oligohidranes y polihidranes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ese síndrome de transfusión feto-fetal? Por el líquido, ¿ya? Uno tiene oligohidranes y el otro polihidranes. Eso es todo. Pozo vertical mayor de un bebé, más de 8 polihidranes, y el otro bebito, menos de 2 oligohidranes. Con esto hago el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal. Es el líquido lo que diagnostico. Y una vez que ya he hecho el diagnóstico, me voy a los estadios de Quintero, ¿no? ¿En qué grado de severidad está la transfusión feto-fetal? Oligohidranos y polihidranos solo es el primer grado. El segundo es cómo está la vejiga, ¿no? La vejiga está presente en el que recibe, pero está ausente, no la veo, en el que es donante. Lo siguiente es que uno se va a quedar sin volumen y el otro va a tener sobrecarga. ¿Qué va a significar? Alteración del flujo Doppler, ¿no? Se altera el ductus venoso o la arteria umbilical. Ya, si yo tengo una alteración Doppler, ya es un estadio 3. Estadio 4 es que de tanto volumen y de tanta pérdida, los bebés van a ser hidros, ¿no? Es decir, van a tener líquido en 2 cavidades en su cuerpo. Pueden tener derrame pleural, ascitis o derrame pericardio, ¿no? Si uno tiene hidros, ya ese es un estadio 4. Y lo que sigue es el estadio 5, que es la muerte de uno de los bebés, ¿no? Entonces, el síndrome de transfusión feto-fetal es esa correlación, sí. La podemos ver en la primera imagen, ¿no? Bastante líquido, el otro bebé poquito, estadio 1, ¿no? Al otro vemos vejiga visible, ¿no? Este círculo es la vejiga. Y acá no, colapsada. Estadio 2. Estadio 3 le hago Doppler de arteria umbilical, ya tiene la diástole inversa. Ductus venoso inverso. Estadio 3. Estadio 4 tiene hidros. Acá hay ascitis, ¿no? Líquido dentro de toda la zona. Hidrofetal, estadio 4. Y lo siguiente es ya que uno deje de... que uno fallezca. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de transfusión feto-fetal? Actualmente ya se hace cirugía fetal, ¿no? La cirugía fetal consiste en hacer ablación con láser o fetoscopia. Es decir, si el problema son esas anastomosis que son superficiales, entro con una cámara y coagulo las anastomosis con láser, ¿no? Y con eso corté el flujo sanguíneo que había entre los dos bebés, ¿no? Porque el problema no es la placenta, sino las... Otra es hacer una amniorreducción y septostomía, es decir, crear un conducto del bebé que tiene bastante líquido y pasarle al otro. Pero lo más indicado cuando escuchen transfusión feto-fetal es ablación con láser, ¿no? Se introduce el fetoscopio y se anula esas anastomias. ¿Cuándo debo hacer este tipo de tratamiento? Cuando lo diagnostico, y debe ser siempre antes de la semana 26, ¿no? Por eso es que a los monocoreales se les controla cada 2 semanas para detectar este tipo de casos, ¿no? Contraindicaciones para hacer ¿cuándo debo tratarlo? En un estadio 2 de Quintero. Contraindicaciones, modificaciones cervicales, si está en trabajo de parto, membranas rotas, o si ya uno ha fallecido, ya no es necesario hacerlo. Y otras complicaciones que se puedan dar por la fetoscopía, que se desprende la placenta, hemorragia, rotura de membranas, poliomielitis, parto prematuro y embolia de líquido. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? Acá vemos una imagen. Fetoscopía, esta es una imagen por fetoscopía, ¿no? Una cámara, se ve la placenta, se ve la unión de los dos. Con láser, vemos uno, vemos el otro. Y ahí acortaste el flujo sanguíneo. Lo que te recomienda la sociedad es que si tienes un bebé con diagnóstico Quintero 1, puedes hacer manejo expectante, esperar tal vez que el bebito, que la transfusión de volumen no sea muy masiva, ¿no? Pero sí hay que hacer controles semanales. Pero si tienes estadio 2, 3 o 4, siempre láser. Láser
manejo de transfusión feto-fetal, entre la semana 16 y la semana 26. Si tienes un estadio 5, manejo expectante, pero sí hay que dar consejería en que el otro bebito también se pueda morir o que tenga parálisis cerebral, ¿no? Riesgo de complicaciones neurológicas. ¿Qué se ha demostrado entre hacer láser y amniorreducción? Hacer láser definitivamente es lo mejor, ¿no? Supervivencia de al menos un bebé a los 6 meses de haber realizado el láser. 76% a diferencia de 56% con amniorreducción. Muerte perinatal, más tasas de muerte en casos de amniorreducción. Leucomalacia periventricular quística a los 6 meses de nacido, mucho más alta en amniorreducción que el láser, ¿no? Bebito vivo y libre de complicaciones neurológicas, mucho más alta en pacientes con láser. ¿Y cómo va el desarrollo neurológico a los 6 años? Mucho mejor, 82% en casos de láser, ¿no? Y la edad gestacional se prolonga más cuando haces láser, ¿no? 33 semanas a diferencia de la amniorreducción. En otras palabras, pues, transfusión feto-fetal, sinónimo de ahora de hacer láser, ¿no? Y bueno, una vez que tienen un bebé con embarazo monocorial, seguimiento, como les dije, para valorar si hay transfusión feto-fetal o no. Lo mismo, tratamiento, fotocoagulación con láser. Y esperar a que avance su embarazo. Ultrasonido, ecografía cada 2 semanas hasta la semana 32. Pruebas antenatales, idealmente que llegue a la semana 37. Los embarazos monocoriales sin complicaciones. O sea, si es monocorial, sí o sí tiene que nacer 27 semanas. Si es que no ha tenido ninguna complicación. Otra patología de los monocoriales es esta, la secuencia anemia policitemia, ¿no? Ya lo vimos, es casi lo mismo, ¿no? Un bebé le va a donar su volumen de sangre al otro, por ende uno tiene anemia y el otro policitemia. El diagnóstico es la diferencia de más de 8 gramos entre las hemoglobinas de los bebés, ¿no? Se da por anastomosis placentarias mínimas crónicas, generalmente unidireccionales, ¿no? No altera los líquidos amnióticos, el líquido amniótico se altera en transfusión feto-fetal. Entonces, se presenta a partir de la semana 26 del embarazo. Puede ocurrir post-ablación láser también, porque la ablación láser, recuerden que estamos tratando en los superficiales y no en los profundos, ¿no? Entonces acá no estamos viendo, vemos la misma placenta, pero no vemos ninguna anastomosis por arriba, ¿sí? Porque este tipo de anastomosis son más profundas. Secuencia anemia policitemia. La fisiopatología es la misma, ¿no? Hay anastomosis placentaria si hay transfusión de sangre entre el donante y el receptor, ¿no? El diagnóstico. Ya la transfusión feto-fetal lo diagnosticamos con líquido. Acá, ¿cómo diagnostico? Si yo quiero saber si uno de ustedes tiene anemia, les hago un dosaje de hemoglobinas, ¿sí? O una capilar o en sangre, te tomo una muestra de sangre. ¿Cómo hago en el bebito? Si está dentro de la barriga. Podría tomarle, sí se puede tomar, se puede hacer una cordocentesis, pero es muy invasiva para que tú sepas si es que tiene anemia. Entonces, si yo recuerdo, los bebés que son anémicos, si yo tengo menos volumen de hemoglobina en mi cuerpo, o menos volumen de sangre incluso, ¿qué es lo que va a priorizar el cuerpo? Órganos vitales, ¿no? ¿Como cuáles? Corazón, cerebro. Cerebro y glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué hago? En la cabecita del bebé, aquel bebé que tiene anemia va a tener un flujo sistólico más Aumentado. Más intenso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el cuerpito del bebé está priorizando su cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo traduzco eso? Si el bebito tiene anemia, ¿no? Haciendo velocidad de pico sistólico de la arteria cerebral media, ¿no? Con eso hago el diagnóstico. Entonces, le hago Doppler de arteria cerebral media y busco el pico sistólico máximo, ¿no? Aquel bebé donante, es decir, el que tiene anemia, tiene más resistencia. Por eso está más de 1.5 moms
Los MOM son múltiplos de la mediana, ¿ya? No es mamá. Y el receptor es menos de 0.8, ¿no? Entonces, diferencias entre el pico sistólico arterial cerebral medio más de 1.5 y el otro menos de 0.8, diagnóstico de anemia policítica, ¿ya? O diferencia pues de más de 8 gramos de hemoglobina en ambos bebés, pero ya en la vida postnatal. Entonces, lo más factible, hacer velocidad máxima de pico sistólico de arteria cerebral. Igual, 5 estadios, perdón. Vemos solo al anémico, al bebé donante. Si es más de 1.5, estadio 1, más de 1.7, estadio 2, 6 signos de insuficiencia cardíaca. Estadio 3, si tiene hidrops, estadio 4, y finalmente si ha fallecido, estadio 5. El pronóstico, bueno, tiene menor morbimortalidad que la transfusión fetal, porque por lo general son bebés más viables por encima de la semana 26, pero hay más riesgo de parto prematuro, lesiones cerebrales, hemorragia cerebral e infarto cerebral. Idealmente hacer la medición del pico sistólico cada 2 semanas. ¿Cuál es el manejo? Va a depender de qué tanto es su valor de anemia del bebé. Porque bueno, la policitemia tal vez no le va a afectar mucho, pero el bebé anémico sí puede sufrir. Entonces, ¿qué se hace en casos de que hay una anemia muy severa? La cordocentesis, ¿no? Lo que les había dicho. Se introduce igual un fetoscopio, también cirugía fetal, y se introduce un catéter al cordón del bebé. Se punza con una aguja de punción lumbar de 22 Gauge. Y con eso que se hace transfusión al bebito que está anémico, ¿no? En base a su peso y a qué tanto está afectado el pico sistólico en la arteria cerebral. ¿Se puede hacer? Sí, ya se hace, pero en casos ya muy severos. Eso principalmente. Ablación de las anastomosis no ha demostrado mucho efecto, porque recuerden que son anastomosis profundas. Lo mejor es la cordocentesis y la transfusión intrautérica. Tercera complicación frecuente, el RCU selectivo, ya lo habíamos visto. Esto pasaba por el volumen de placenta, ¿no? Distribución de placenta, ¿no? Como acá, ¿no? Más placenta para el bebé derecho, poca placenta para el otro. Obviamente uno crece más que el otro, ¿no? ¿Cómo lo diagnostico? Con ponderado fetal. Uno de los bebés va a tener el peso por debajo del percentil 10 de peso. Y el otro diagnóstico es la discordancia fetal, ¿no? Hay una discordancia del más del 25% con respecto al peso del otro bebé, ¿no? Por ejemplo, uno está pesando 1,8 kg y el otro está con 600 gramos. Totalmente discordante, ¿no? Ese es un RCU selectivo. Tiene 3 grados, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, va en base principalmente a la alteración de la arteria umbilical, ¿no? Si está presente el flujo diastólico, que es este espacio en la arteria umbilical, tipo 1. Si está ausente, pero de forma continua, tipo 2. Y si está ausente o inverso de forma intermitente, como acá hay y acá hay, tipo 3. Lo más frecuente es el tipo 2. ¿Y por qué me importa eso? Para saber cuándo deben hacer. El tipo 1 es el que tiene mayor tasa de supervivencia, manejo expectante, controles cada 2 semanas y nace aproximadamente a la semana 35. El tipo 2 sí tiene que nacer a la semana 28 y el tipo 3 a la semana 31. El tipo 2 y 3 son los que tienen mayor posibilidad de alteración neurológica, morbilidad neurológica. Entonces hay que tener cuidado. El manejo en el tipo 2 o 3 puede ser expectante o oclusión con láser si es que se detecta algún tipo de anastomosis. Lo más frecuente es el tipo 1. Y el manejo debe ser expectante. El tipo 1 controla la gestación y finalizar hasta las 34 y 36 semanas. Y el tipo 2 o 3 expectante, ¿no? Depende de la edad gestacional, la severidad, deseos de los progenitores y características clínicas. Lo que les mencionaba, el tipo 2 se puede hacer fetoscopía, ablación con láser, pero no siempre da muchos resultados. Y nace a la semana 28. Y el tipo 3 hasta la semana 32. Otra complicación es la secuencia TRAP, que es la
transfusión arterial reversa del gemelo, ¿no? ¿En qué consiste esto? Que un bebé es acárdico. Entonces, este bebito completo, pero este bebé no tiene corazón. Entonces, como no tiene corazón, el otro funciona como bomba, le transmite todo. ¿Cuál es el problema? Que el otro que no tiene corazón no tiene ninguna posibilidad de vida, pues, ¿no? Y como está en un proceso inflamatorio severo, todos los radicales libres le está pasando al feto con vida. Alto riesgo de que los dos mueran o que tengan muchas secuelas neurológicas. El tratamiento se puede hacer una obliteración del cordón. Como ven ahí, con fetoscopía igual, se entra y ¿qué se hace? No se corta, sino se anuda, ¿no? Es una sutura. ¿Para qué? Para cortar la circulación sanguínea entre esos dos. Pero aún así lo cortas con radiofrecuencia o con láser, alta posibilidad que el otro bebé tenga parálisis cerebral. El resumen de los tres más importantes: transfusión feto-fetal, ¿cómo lo diagnostico? Diferencia en líquidos, ¿ya? Pozo más de 8, pozo menos de 2, transfusión feto-fetal. RCU selectivo, ¿cómo lo diagnostico? Ponderado fetal de 1, debajo del percentil 10 o discordancia más del 25%. RCU selectivo. Secuencia anemia policitemia, ¿cómo lo diagnostico? Pico sistólico máximo de la arteria cerebral media. Uno va a estar por encima de 1.5 y el otro por debajo de 0.8, múltiplos de la mediana, ¿no? Y si no hay nada de eso, tengo que hacer seguimiento de líquido y de pesos fetales. Y ustedes dirán, y doctor, ¿cómo sé cuál es el múltiplo de la mediana, no? En las calculadoras que siempre les recomiendo, lo pueden hacer de forma sencilla, ¿no? En esta Medicina Fetal Barcelona, igual gratis, entran a gemelos monocoriales y les va a pedir eso: gemelo 1, gemelo 2. Les pongo en la ecografía cómo está el líquido, cómo está la vejiga, el peso, circunferencia abdominal y velocidad sistólica de la arteria cerebral. Y pones calcular y te va a dar el diagnóstico de cualquiera de esos, ¿ya? Gracias.